Bueno, entonces, continuando con las clases, ahora vamos a ver dos temas importantes a nivel de fitomejoramiento, que son el uso de esterilidad e incompatibilidad para los procesos de formación de plantas nativos. Entonces, para poder iniciar con este tema hay que tener en cuenta qué es esterilidad. Entonces, se dice cuando una planta es estéril, cuando las plantas son estériles, que indiscutiblemente el óvulo no va a ser fértil o, por ejemplo, que el polen no va a ser viable. Es decir, que nosotros no vamos a tener producción de semilla. ¿Por qué? Pues porque si no vamos a tener gametos que sean, eh, pues de alguna manera ideales u óptimos para todo el proceso de gametogénesis, pues nosotros no tendremos semillas viables. En cuanto a esto, pues las plantas pueden producir este tipo de gametos o cigotos no funcionales debido a diferentes procesos. Entonces aquí va a haber una tarea para ustedes. Les voy a decir ya cuál es, que va a ir para Carita Feliz dentro de 8 días. Entonces la primera es que averigüen qué son estos tipos de aberraciones cromosómicas, es decir, qué es esta aberración cromosómica. Hay varios tipos de aberraciones cromosómicas que son translocaciones, inversiones, duplicaciones, deficiencias o deleciones y hay otras. Entonces, la tarea primera es averiguar qué son aberraciones cromosómicas, la escriben en su cuaderno y en 8 días la revisamos para Carita Feliz. Y la segunda es averiguar qué es falta de homología de los genomas, es decir, qué significan plantas polipoides. ¿Listo? O poliploidía también lo pueden encontrar en las plantas. Entonces yo estaré revisando en 8 días para ver quiénes pueden tener su carita feliz en el cuaderno. Entonces, bien, continuando, pues las plantas van a poder producir esos gametos no funcionales debido a estos tres, inicialmente aberraciones cromosómicas, como su nombre lo indica, es pues cosas particulares que van a pasar con los cromosomas. También puede pasar falta de homología en los genomios, es relacionado con el número de los cromosomas. Y ya que nosotros vamos a explicar en esta clase, que es el de acciones génicas, es decir, que va a darse debido a diferentes situaciones que pueden ser específicamente por genes, por citogenes, es decir, genes que van a estar en el citoplasma. ¿De quién? Pues del óvulo específicamente, porque recuerde que el grano de polen o los gametos del polen no van a tener citoplasma, o genes, es decir, genéticos citoplasmáticas, que también no las pueden encontrar así en los libros de fitomejoramiento. Entonces, estas acciones génicas lo que van a producir de alguna manera van a hacer es modificaciones de las flores, ya sea a nivel entero, es decir, tanto del estambre como del pistilo, o también pueden llegar a producir e impedir, perdón, la producción o el desarrollo de polen o del mismo saco embrionario de una manera ideal, de una manera sería convencional, o inclusive del mismo endospermo. Entonces, estas porque son importantes porque son las que se han utilizado a nivel de fitomejoramiento. Las otras, que son aberraciones cromosómicas y falta de homología de los genomas, también han sido utilizadas, pero la más utilizada en fitomejoramiento son las acciones génicas. ¿Listo? Bien. Entonces, de estas esterilidades en los procesos de mejoramiento de plantas, la esterilidad es la más utilizada. Esta va a ser referente a la esterilidad específicamente de la parte masculina y pues ha sido de particular interés para ciertos cultivos como híbridos que se obtienen de forma artificial de maíz, sorgo, algodón, sobre todo cultivos que tienen los sistemas reproductivos alógamos en los cuales sí o sí va a haber reproducción o polinización cruzada. Entonces, ¿qué hacen los mejoradores o los productores de semilla? Hacen siembras de algunos materiales que son androestériles, como les he explicado, y alrededor parentales que sean masculinos que no sean estériles. Entonces, este será no estéril y estos dos centros serán estériles. Entonces, ¿qué va a pasar? Que sí o sí la polinización cruzada se va a dar obligatoriamente entre el material parental que yo quiero y el segundo parental que sería estéril.
¿Y qué hago cuando pasa eso? Pues que esa esterilidad, como vamos a ver a continuación, va a ser heredada a los hijos. Entonces, hay ciertos materiales híbridos o ciertas semillas híbridas que cuando usted las siembra no van a poder dar descendencia. ¿Por qué? Porque tienen estos genes de androesterilidad que pueden ser dados por cosas. Pueden ser dados por genes mutantes, que generalmente son recesivos y que no son lo común. Al ser recesivos, lo no común dentro de la especie vegetal, por factores que son citoplasmáticos o por el efecto combinado de ambos genes, de ambos factores, es decir, por los genes o por el citoplasma. ¿Listo? Esas combinaciones. Entonces, la androesterilidad puede darse en plantas alógamas y autógamas, pero como les repito, ha sido utilizado continuamente en los procesos de mejoramiento para hacer producción masiva de células, o inclusive para hacer producciones de hibridaciones de forma también masiva. Y evitando así, ¿y qué pasa pues cuando yo hago hibridación con antiesterilidad? Yo ya no tengo que hacer las emasculaciones para hacer procesos de hibridación, sino yo ya tengo allí la esterilidad de una vez. Bueno, entonces vamos a iniciar con la explicación de la androesterilidad genética, que es la que se va a producir porque hubo una mutación específica en un gen recesivo que, pues como nosotros sabemos, un gen recesivo que era heredado de forma materna en el núcleo específicamente. Entonces, ¿qué pasa con este gen recesivo? Para que un gen recesivo se pueda expresar, tiene que estar en homocigosis. Entonces, ese gen recesivo tenía pues esa expresión de dar esterilidad masculina específicamente cuando fuera recesivo. Entonces, cuando yo lo cruzo, ese homocigoto recesivo estéril con un homocigoto dominante que sea fértil, que va a ser primera generación, que yo voy a tener un híbrido que va a expresar características de fertilidad. ¿Por qué? Porque el recesivo va a estar oculto por el que va a permitir la fertilidad. Pero ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, vuelvo a cruzar ese híbrido de la F1 con su parental femenino? Es decir, con las características maternas nuevamente, que esas características maternas eran de homocigosis recesiva. Entonces él era fértil, pero entonces lo que yo voy a tener es la mitad de la población fértil y la otra mitad de la población estéril. O sea, aquí lo que estamos viendo nuevamente y como a través de esta androesterilidad de tipo genético, es decir, con genes recesivos, se puede heredar y se puede jugar un poco con ella para producir poblaciones que sean estériles. Bueno, el segundo tipo de androesterilidad es la androesterilidad citoplasmática. Esta se ha usado en los programas de mejoramiento en mayor escala porque pues, yo no tengo que esperar para que segreguen las características de androesterilidad como si pasaba aquí, sino directamente se va a heredar porque va a ser a partir de la pues de la herencia que va a dar la madre, porque es herencia netamente materna. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta? Esta esterilidad masculina, androesterilidad, se va a dar porque hay un gen que está asociado al citoplasma materno, que es un citogen de esterilidad, que ahí lo ponemos como en rojo y lo ponemos con una S mayúscula. Noten ustedes que aquí la anotación es como que ya no solamente yo estoy viendo el núcleo de la célula, sino también el citoplasma. ¿Por qué? Porque ahí, bueno, yo tengo unos genes que yo voy a tener allí, pero también yo voy a tener unos genes que están a nivel citoplasmático. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo cruzo una planta que tiene el citoplasma fértil, independientemente de si tengo esterilidad o no en su núcleo, sí o sí la madre que va a heredar, pues esterilidad. Entonces aquí, por ejemplo, este ejemplo sería como una doble esterilidad, porque iba esterilidad desde el punto de vista genético, pero también va desde el punto de vista citoplasmático. Entonces, aquí lo que me quiere decir es que siempre los hijos de esa descendencia pues van a ser estériles. ¿Por qué? Pues porque la mamá tiene la capacidad de heredar siempre su herencia citoplasmática. ¿Listo? Em, pues normalmente cuando uno le encuentra, se detecta una planta que sea fértil y que después
pueda llegar a ser un buen parental, uno puede empezar a hacer cruces recurrentes con plantas estériles, que ya les voy a explicar que son cruces recurrentes, hasta que vuelva a aparecer en la mayoría de la población esa parte de esterilidad o de fertilidad que yo quería hacer, dependiendo de lo que yo quisiera desarrollar. Entonces, ¿cómo yo incorporo la androesterilidad citoplasmática a un material o a un fenotipo que usted no haya seleccionado y que sea como de la predilección de uno? Entonces, para esto uno utiliza el cruzamiento recurrente o algo que se llama retrocruzamiento, que nosotros después vamos a ver a detalle en esos esquemas de mejoramiento que nos van a explicar los compañeros, pero pues vamos a ir como avanzando en esto. Nosotros lo que estamos cruzando es un material que es estéril, características específicas, ¿sí? Que están aquí en el núcleo. Esto no es lo que me importa a mí lo que me importa es que al final de todo mi proceso yo pueda tener un material estéril, pero que tenga las características de un material, que aquí llamaré padre recurrente, que tiene como por ejemplo características de rendimiento, de resistencia a enfermedades, de diferentes caracteres que hacen que el genotipo sea sobresaliente, y eso es lo que yo quiero introducir a este genotipo. ¿Sí? Entonces, es que este genotipo que tiene esterilidad siga siendo estéril, pero con las características de este padre o de este material de predilección que yo ya seleccioné como un buen material. Entonces, ¿qué hago yo? Hago mi primer cruce. Entonces, es mi F1. Entonces, mi primer cruce va a darme una inicial F1. ¿Y cómo va a ser esa inicial F1? La mitad de la población van a tener las características internas, es decir, nucleares del padre estéril, que no tenía las mejores características, pero la mitad de las otras características genéticas del núcleo van a ser del padre recurrente del material de predilección. Entonces tengo ahí yo 50% de un padre recurrente. Porque yo lo que hago es esa F1 la vuelvo a cruzar con el papá recurrente. ¿Sí? Entonces su hijo lo cruzo nuevamente con el papá. ¿Y para qué? Para que las características genéticas del papá se mantengan en un porcentaje más elevado. Entonces yo así lo que voy a hacer es que nuclearmente yo voy perdiendo características del material que era estéril y empiezo a aumentar las características nucleares, es decir, de cromosomas que están en el que tiene el byte recurrente, es decir, ese material de mi predilección, el que me gustaba a mí. Y noten qué va a pasar a nivel de citoplasma. A nivel de citoplasma lo que va a pasar es que se va a seguir manteniendo el material como estéril, es decir, ellos van a producir unos hijos que van a ser estériles, pero con la mayor parte de características del papá recurrente, un 25% de características del padre estéril a nivel nuclear, pero con la característica de la planta estéril. Como todavía me queda faltando un porcentaje, ¿qué hago yo? Vuelvo y lo cruzo nuevamente con el padre recurrente, por eso es que se dice un cruce de retrocruzamiento, porque yo estoy cruzando continuamente los hijos con los papás, con el padre específicamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que me sigue aumentando las características internas, nucleares, de genes específicos del fenotipo que me gustaba a mí, que era ese padre recurrente, y voy disminuyendo a nivel fenotípico las características de herencia que daba este genotipo, que era el que me estaba donando específicamente era la esterilidad. ¿Por qué? Porque yo a nivel de citoplasma lo que quiero es que me herede la esterilidad. Y así sucesivamente se hacen retrocruzamientos hasta que cerca del 99% del material sea con características del papá recurrente y un porcentaje del 1% sea con características del parental estéril, que sería el femenino. ¿Qué es, qué es lo que va a tener ese parental femenino? Solamente el gen que está en el citoplasma, que solamente el femenino lo puede heredar, y todas las características nucleares
de los cromosomas, todo el genotipo real, que es lo que yo quiero que se hereda a través del padre recurrente. Entonces, por eso es interesante esta androesterilidad citoplasmática, porque lo que yo me estoy valiendo es de ese gen de esterilidad que solo hereda mamá, pero trayendo características de un material que yo he mejorado, podría decirse así. Entonces, ¿qué va a pasar al final del proceso? Pues lo que yo estoy generando es ya un material que puedo liberar como semilla mejorada, que es este, y propagar. ¿Listo? La siguiente es la interacción entre la genético y la citoplasmática, es decir, la interacción que se puede dar entre los genes que van a estar a nivel nuclear y que pueden heredar la androesterilidad y el gen de esterilidad que va a estar a nivel de citoplasma. Es decir, interacción de este gen y de estas características internas. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí pues va a variar mucho si nosotros estamos hablando de quién es el parental femenino y quién es el parental masculino. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por decir allí? Es importante tener en cuenta mm, que normalmente para poder observar esto nosotros debemos tener como una eficacia y que tenga una capacidad de poder restaurar su fertilidad. ¿Listo? Nosotros aquí, en este cuadro, pues tenemos, digamos, cómo se pueden generar los genotipos o qué genotipos van a existir a nivel de núcleo. Nosotros vamos a tener a nivel de núcleo un dominante que ya veíamos que se representa como el que no es estéril, es decir, el que tiene las características normales de reproducción. Entonces, si es dominante, él se va a expresar como fértil en homocigosis y en heterocigosis, ¿cierto? Y el otro genotipo que vamos a tener va a ser el estéril, que es recesivo, que para que sea estéril, pues se va a tener que representar netamente por él los genes que yo voy a tener específicamente a nivel de núcleo. Bueno, y a nivel de citoplasma, ¿qué pasa? Que nosotros podemos tener individuos que van a ser fértiles o que van a ser estériles. Pero notemos que aquí las combinaciones que se vayan a dar entre núcleo y citoplasma sí me van a generar como unas combinaciones específicas o unas condiciones dentro de la relación o de la expresión que yo vaya a tener. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que si uno tiene citoplasmas que son dominantes desde núcleo y desde citoplasma y que tienen condiciones de fertilidad, pues yo voy a ver qué material va a ser fértil. La condición en el citoplasma de esterilidad, pero si yo tengo dominancia en el material en cuanto a que sea un genotipo o una combinación que sea fértil, pues yo voy a tener fertilidad. Y para esterilidad, pues tendría yo que tener sí o sí la combinación tanto dentro del como dentro del citoplasma de esterilidad, para que yo siempre considere que voy a tener androesterilidad, ¿sí? Porque aquí, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, el citoplasma era fértil, pero el genotipo del núcleo era infértil. Aquí el que dominaba era el citoplasma. No importaba si yo tenía estos genes de infertilidad. Pero aquí, por ejemplo, yo tenía al contrario, ¿sí? Esterilidad en el citoplasma, pero tenía fertilidad en la parte del núcleo. Igual la planta seguía siendo fértil. ¿Listo? Bueno, esas combinaciones que uno puede utilizar en ciertas líneas restauradoras o líneas que van a generarse, pues uno las puede observar en los siguientes trabajos. Entonces, por ejemplo, si uno ya tiene, por ejemplo, una línea que es androestéril, que ya sabemos cuál es, la única que va a ser androestéril es la que sí o sí va a tener tanto
el citoplasma esterilidad como el gen que va a ser específicamente de esterilidad y yo la cruzo, por ejemplo, con una fértil. ¿Qué nos pasó ahí? Nos pasa que aunque la androesterilidad se heredaba desde el citoplasma, el hecho de que yo tuviera la dominancia en el genotipo, que era nuclear, pues hacía que el individuo, o sea, toda la descendencia de F1 siguiera siendo fértil. Pero si yo heredaba, por ejemplo, yo tengo androesterilidad, es decir, la androesterilidad que se va a generar a través de la parte genética, es decir, del núcleo, la cruz, que sea heterocigota, pues ahí qué va a pasar, que yo voy a obtener la mitad de la población que va a ser fértil, ¿cierto? Pero la otra mitad de la población que va a ser estéril. ¿Y por qué? Pues porque recordemos un poco los cruces genéticos que se hacían con Mendel, que es lo que yo estoy haciendo en ese cruce. Lo que yo estoy haciendo en ese cruce es que, bueno, miremos acá, ay, perdón, eso es esto. Entonces, si este es materno, que es el que me va a heredar la androesterilidad. Entonces, ¿el que me está heredando? Como es una androesterilidad de tipo genético citoplasmática, es que se da en ciertas especies por la combinación de los dos, ¿sí? No quiere decir que todo siempre va a ser así, como les decía, hay otras especies que solamente con el hecho de que ya esté en la parte citoplasmática se va a heredar la esterilidad. Hay otras especies que tienen que haber de lo genético y de lo citoplasmático. O va a haber otras en las que la esterilidad se va a dar solamente por la parte genética. Entonces son como tres vías para que uno pueda observarlo dependiendo del tipo de especie vegetal. Entonces en esta genético y citoplasmático, que es la interacción de las dos. Entonces, por ejemplo, yo tengo este material que me está heredando la androesterilidad, que sería el material masculino, perdón, femenino, y a nivel, pues, de citoplasma, ¿qué va a heredar? Pues, la esterilidad. ¿Sí? Y a nivel genético, me va a heredar dos gametos que van a ser, ay, perdón, las letras, es difícil. MS minúscula y MS, ¿sí? Bien. Y el fértil, o con no está heredando fertilidad, pero a nivel eh, genético me está heredando fertilidad y uno que va a ser infértil, ¿cierto? Bien. ¿Qué pasa con el parental masculino? Pues recordemos nosotros que la herencia citoplasmática no va. O sea, no tiene nada que ver lo que me vaya a heredar a nivel citoplasmático. A mí lo único que me importa, lo que me hereda a nivel genético, propiamente de genes del núcleo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo voy a tener un dominante que es fértil con un recesivo que es infértil, ¿cierto? Y aquí va a ser lo mismo, eso significa idéntico. ¿Y aquí qué va a pasar? Que yo voy a tener un recesivo estéril con un recesivo estéril. ¿Bien? Y aquí va a ser exactamente lo mismo. Y como aquí en este tipo de androesterilidad es la interacción de los dos factores, entonces yo ya tenía aquí esterilidad, ¿cierto? Como aquí yo tengo dominancia, entonces, ¿qué va a pasar? Que aunque sea estéril en el citoplasma, lo que realmente me domina es lo que yo tengo en el núcleo. Entonces aquí, esto que se expresaba la fertilidad, que era lo que veíamos aquí. Todo era fértil, excepto cuando tú vas a tener la combinación de estéril en el núcleo y estéril en el citoplasma. Entonces, esta solamente es para herencia genético-citoplasmática. Entonces, aquí todo era fértil. ¿Por qué? Porque aunque el citoplasma, por ejemplo, en este caso fuera infértil, si el citoplasma ya es fértil,
ya, perdón, si el núcleo es fértil, ya no importa, él va a dominar, excepto que yo obtenga la combinación de los dos. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se podría dar esa infertilidad o esa esterilidad? Cuando yo en el citoplasma se tenga infertilidad y tenga una homocigosis recesiva, que sería esterilidad. Entonces, por eso la mitad de los materiales van a ser estériles y la otra mitad de los materiales van a ser materiales que van a ser fértiles. O sea, ahí queda un ejercicio de clase para que lo intenten desarrollar y en el siguiente encuentro, la siguiente semana, pues lo desarrollamos a ver qué fue lo que pasó y si sí comprendieron el tema. Bien, el otro tema que es un poquitico más corto es el de incompatibilidad. En este caso, cuando nosotros hablamos de incompatibilidad, es la incapacidad que van a tener las plantas de producir semillas debido que tienen polen viable, que tienen óvulos viables, que sería diferente a la parte de esterilidad. Cuando hablamos nosotros de esterilidad es que se puede producir polen o se pueden producir óvulos que sean inviables. Pero aquí en incompatibilidad es que aunque las plantas produzcan polen viable, aunque produzcan óvulos viables, debido a diferentes impedimentos que pueden ser fisiológicos, la semilla no se va a poder fecundar. Es decir, no vamos a tener una fecundación. Puede haber polinización, pero no voy a tener fecundación. ¿Qué va a pasar así? Pues sencillamente no voy a producir semilla. Entonces, hay muchos procesos de incompatibilidad, por ejemplo, en repollo, en rábano, en centeno, hablamos también inclusive del cacao. Entonces, ¿qué puede pasar con el polen? El polen puede llegar, se poliniza la flor, pero puede ser que no germine, o si llega a germinar, no puede penetrar de forma correcta a través del esta incompatibilidad, perdón, se puede dar de forma gametofítica, es decir, por gametos específicos que no permiten que se haga una fecundación efectiva. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, como esto está relacionado con procesos de autopolinización, por ejemplo, la gametofítica haría relación a que yo tengo gametos que van a ser propios de mi flor, si esto es una planta que tiene gametos S1 y S2. Entonces, cuando llegan esos gametos S1 y S2, ellos pueden llegar a germinar, si el polen puede germinar, pero nunca puede atravesar y llegar hasta el ovario, ¿sí? Entonces su germinación no va a ser efectiva porque a medida que va germinando puede decir no, no, no puedo germinar porque ya algo me está yendo. Eso son como señales ya genéticas. Yo no acepto mi propio polen. ¿Listo? En cambio, cuando ya llega un gameto externo, por eso se le pone aquí un gameto S3, porque no sabemos de qué flor fue, de qué planta fue, perdón. Entonces lo que va a pasar es que dice, ah, no, yo no voy a dejar que mis gametos me polinicen, sino los que me tienen que polinizar son de tipo ya gametos de otras plantas específicas. ¿Listo? Bien, y ya esto sería a nivel gametofítico y ya cuando tengo autocompatibilidades desde las de tipo esporofítico es cuando esto se da, pues porque yo tengo autoincompatibilidad con un gen particular. Pero ya a nivel esporofítico es que las esporas no van a germinar, es decir, cae el polen, pero ni siquiera germina, ¿sí? Como vemos ahí. Las diferencias. Aquí el polen cayó, el polen germina, pero por condiciones genéticas de pronto aquí dice locus específicos de autoincompatibilidad, la planta permite que germine, pero no deja nunca que llegue a fecundar. ¿Listo? De tipo esporofítico es que el polen llega al estigma, pero por señales bioquímicas que pueden estar aquí y que solamente reacciona a esas señales, esos estímulos el polen que es de mi misma planta, ¿cierto? De la misma flor, pues entonces el polen nunca va a poder germinar. Entonces la espora no germina. ¿Por qué? Porque pues va a tener unas condiciones en, en la superficie del estigma que evitan que ella pueda germinar. Esa espora o ese gameto sexual pueda germinar. Entonces,
de incompatibilidades. ¿Listo? Entonces eso sería la parte de incompatibilidad, eso sería la parte de esterilidad. De esta clase tendrían una tarea para carita feliz, que es, recordemos, estaba aquí, al inicio, que es que averigüen qué son aberraciones acromosómicas, cuáles son esas aberraciones cromosómicas, qué significa y pues que intenten desarrollar esto en sus cuadernos. Esto sí no iría para Carita Feliz, sino es como para saber si pudieron entender el tema, sino igual lo vamos a retomar en la siguiente clase. ¿Listo? La que sí es para Carita Feliz es esta. Chicos, espero que hayan entendido. Nos vemos la siguiente clase.